Bueno, estamos a la espera de que siga este proceso legislativo en relación a la ley de amparo. Ya Ilse Aguilar nos dio hace un momento en el reporte con Manuel de Santiago un reporte de lo que se está discutiendo en estas horas previas. Está ya enfilado un tema sumamente delicado. Hemos hablado pues muchas veces con especialistas sobre lo que está sucediendo en México con estas modificaciones a una ley tan... Bueno, todas las leyes son importantes, pero esta ley con una connotación tan relevante porque se trata de el amparo. Esta herramienta que pues es una suerte de orgullo del sistema jurídico mexicano que aportó al mundo, esta herramienta que tienen o tenemos los ciudadanos para poder defendernos de los abusos de la autoridad. El amparo es la posibilidad de reclamarle a la propia justicia de los abusos o de los excesos o de las tropelías que autoridades puedan cometer en contra de ciudadanos. Y ahora estamos observando cómo esta importantísima ley de amparo, bueno, pues está siendo perfilada para modificarse en puntos sustantivos. Se le puso un transitorio en la Cámara de Senadores que nadie supo finalmente quién lo colocó ahí, pero hubo varias versiones de que si Mengano o Perengano habían hecho lo necesario para que ese artículo transitorio se colocara en ese dictamen que fue aprobado por los senadores de la República. Y bueno, pues se gestó una crítica muy severa, una reacción muy fuerte, que algunos pensamos, muy mal pensados, que alguien pudo haberlo puesto ahí para quitarlo, para generar un foco de discusión y de debate y que se distrajera la atención de otros puntos que sí se quedaron. El tema de la suspensión principalmente, que es un asunto del que hemos hablado aquí con expertos como el magistrado en retiro Juan Pablo Gómez Fierro, el ministro en retiro José Ramón Cosío. Hemos oído aquí varias voces de expertos que están alertando a la población de lo que significa esta regresión, han dicho, a la ley de amparo en México. Así que esto está enfilándose a la siguiente Cámara, que es la de Diputados. Ya vimos qué pasó en la primera parte con el dictamen y veremos qué ocurre en el Senado, qué ocurre en el Pleno, quise decir, qué ocurre en el Pleno de la Cámara para ver finalmente qué se vota. Pero todo apunta a que podrá votarse esencialmente lo que la Presidencia de la República pues envió al Congreso mexicano sobre este tema. Hay que estar muy al pendiente de este asunto y también el paquete económico, el paquete presupuestal del cual también hay que dar cuenta ampliamente en las próximas horas. Así que bueno, seguimos con estos temas y seguimos con el tema de temas también, que es el huachicol. Mire, hemos dado cuenta del montón de asuntos que ya se saben sobre el huachicol y el huachicol fiscal. Se ha abierto un proceso judicial relevante del cual han hablado la Fiscalía General de la República, la Presidencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este primer tramo de historia que nos sacudió porque están involucrados marinos, están involucrados personas relacionadas con las aduanas, empresarios. Este primer paquete que uno supondría es un primer paso de algo que puede ser gigante, porque gigante es el delito que le ha costado miles de millones de pesos al erario y a la nación mexicana. ¿Cuánto se han robado? ¿De qué tamaño es este asunto? ¿Cuánto han robado los que han robado a través del huachicol? ¿Cuánto han robado los que han robado a través del contrabando o a través del huachicol fiscal? ¿Cuántas personas están involucradas en una maquinaria multimillonaria que ha enriquecido, vaya usted a saber a cuántos y a cuántas, y desde cuándo esto está ocurriendo? Bueno, pues hay diferentes versiones al respecto de cuándo se puede identificar algún punto de quiebre. Hemos aquí hablado incluso con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que él decía, pues ya se puso de moda hablar del huachicol, pero por lo menos desde el 2019 ya había gestiones para detener a figuras relacionadas con el tema del huachicol en Tamaulipas, por hablar de una fecha y de alguien que habla del tema en voz alta, como lo hizo aquí en esa entrevista. Estamos frente a un panorama bastante importante y hemos visto cosas como que la procuradora fiscal, bueno, a ver, primero tuvimos aquí este dato que nos dio García Cabeza de Vaca y que después lo amplió con una tabla que explicó aquí Guadalupe Acosta Naranjo sobre los cálculos que se hicieron
del volumen de recursos económicos que se han robado o que se han perdido para efectos prácticos, que son superiores a los 560 mil millones de pesos. Esa es una cuenta. Luego vimos a la procuradora fiscal en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que dijo con todas sus letras 600 mil millones de pesos. Luego vimos a la presidenta, que quiso atemperar esa cifra de su procuradora fiscal. Y nuestro equipo de investigaciones periodísticas se detuvo para revisar cuántas cifras hay, qué dato o qué datos existen sobre el tamaño aproximado de este crimen que ha impactado e impacta pues al país de una manera impresionante. Estamos hablando de volúmenes de dinero descomunales. Hay que decirlo con todas sus letras. Algunos hacen el cálculo que si son tantos Segalmex, que si son tantas Casas Blancas, haciendo alusiones a los casos históricos de corrupción o presunta corrupción en México, para darle una dimensión de qué tamaño es el huachicol fiscal y desde cuándo esto está ocurriendo en México y quiénes acabarán siendo los responsables si es que al final esta historia termina bien. Y cuando significa decir termina bien, ¿y qué significa decir termina bien? Termina bien es que se sepa, que se esclarezca, que se busque resarcir lo que se pueda resarcir y sobre todo que se deje de hacer. Y sobre todo que se identifique la trama y las responsabilidades de esto que le está costando a México estas cifras descomunales. Nuestra colega periodista Lilia Saúl, del equipo de investigaciones especiales, se detuvo a revisar esto. Ha publicado en www.aristeguinoticias.com un reportaje especial que precisamente tiene que ver con esto. Un reportaje especial que le puede usted leer con calma en nuestro portal en www.aristeguinoticias.com. Y este reportaje pues se titula Costos del Huachicol, los 600 mil millones de pesos en disputa. Los 600 mil millones de pesos en disputa. Y Lilia Saúl está aquí para contarnos en este programa en vivo de qué va y de qué te enteraste y qué nos informas. Lilia, bienvenida y buenos días. Hola Carmen, buenos días. Pues sí, Carmen, nosotros hicimos una revisión de las cifras, estuvimos pues consultando los informes de Pemex, consultando los informes de la Auditoría Superior de la Federación, antes de dar a conocer estas cifras que obviamente son dispares. Me gustaría un poco compartir con las personas que nos escuchan y que nos ven y que nos leen después más tarde. Queremos compartirles un poco el contexto de lo que tú ya hablabas. Esto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que su gobierno trabaja para recopilar toda esta información de distintas dependencias, que aunque pues no lo dice de manera tan abierta, pero está dando a entender que efectivamente hay cifras que no se están coincidiendo, un poco para también apagar o acallar lo que dijera la procuradora fiscal durante su presentación en el Congreso, que hablara precisamente de los 600 mil millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta rápido. ¿Se puede escuchar? Tenemos un grupo de trabajo donde está Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Pemex, aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía también participa a veces, para poder consolidar, y la Agencia de Transformación Digital, para poder tener una sola base de datos que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan y que sea compatible. Digamos, Pemex tiene su base de datos, Energía tiene la suya. La obligatoriedad de la información de los importadores es cada determinado tiempo, no es diario. El SAT tiene la suya de acuerdo a lo que se recauda por el IEPS de combustibles. Entonces tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa, vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce. ¿Quién produce en México combustibles? Solo Pemex.
Pues Carmen, pues el pasado 2 de octubre también habló sobre este tema la procuradora fiscal, Grisel Galeano, quien mencionó que su área había presentado en los últimos 2 años más de 100 querellas por 16 mil millones de pesos vinculados al robo de hidrocarburos. Si la podemos escuchar, por favor. En los últimos 2 años, la Procuraduría Fiscal presentó más de 100 querellas por más de 16 mil millones de pesos vinculados a hidrocarburos. Defender la hacienda pública es también defender la soberanía energética y la seguridad nacional. El mensaje es claro: en México ya no habrá espacio para la simulación fiscal ni para la impunidad. Así es, Carmen. En solo 2 años son 16 mil millones de pesos. Entonces, la cifra que causó controversia fue la que dio a conocer la misma procuradora al final de su participación y que le cuestionaron sobre estos cuantiosos recursos. Escuchemos nuevamente a la procuradora, por favor. ¿Hacienda pública? ¿Estimado de cuánto afecta? No, pues tenemos cifras, ¿no? Son 600 millones reportados, llevamos 16 mil millones querellados, 600 mil reportados, 16 mil querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente, caso por caso, cuánto nos puede ir reportando en recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República. El estimado son 600 mil y hasta la fecha tiene... Los reportados son 600 mil, vamos en 16 mil, poco a poco. Ok, y... Pues ahí está, los reportados son 600 mil y ahí vamos tratando de recuperar 16 mil, pero lo dijo con mucha transparencia y después la presidenta pues dijo lo que acabamos de escuchar, que se van a consolidar las cifras, etcétera. Es que reconocer oficialmente, como lo hizo la procuradora, que tienes un cálculo de 600 mil millones de pesos de pérdidas, es brutal. Ahora que estamos viendo la discusión del presupuesto nacional, obviamente no alcanza para los millones de cosas que hay que hacer y entonces tener un boquete de este tamaño, por lo menos dijo en los últimos 2 años. ¿Y antes Sí. qué? Otro tanto o más. Claro, Carmen, además recordar que la Procuraduría Fiscal pues es la que debe de tener las cifras constantes y sonantes porque Exacto. al final del día pertenecen a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda es quien debe de llevar las cifras, ahora sí que al dedillo, porque justo con base en esas cifras es que se hace el presupuesto de los siguientes años, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos. Entonces es muy difícil que la procuradora sinceramente se haya equivocado. Pero lo que sí es cierto es que en los reportes tanto de la Auditoría Superior de la Federación como los reportes de la propia empresa Pemex, lo que reportan ante la SEC, que es la Security Exchange del gobierno de Estados Unidos, que pues cualquier empresa internacional que quiera cotizar en la bolsa de valores o competir a nivel internacional con otros países, pues para poder recibir contratos o hacer negocios con otros países, debe de presentar toda la información que tiene de manera pública en esas plataformas. Y bueno, nada más recordar un poco lo que ya habías mencionado. Que Totalmente de Guadalupe acuerdo, perdón que te interrumpa, pero totalmente de acuerdo. Es que no se puede así nada más decir lo que dijo la Procuraduría Fiscal. Fíjese que no vamos a contar diferente, vamos a consolidar las cifras porque cada quien tiene las suyas. A ver, es la Procuradora Fiscal. ¿Qué personaje más idóneo para decir la cifra que dio? Claro, y además ella sabe perfectamente cuántas son las denuncias o querellas, como ella lo mencionó este dato. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto de las querellas? Porque cuando se forma una investigación, se tiene que hacer como la presentación de esta denuncia, hacer una investigación, hacer la carpeta que se tiene que presentar ante la fiscalía, y hasta entonces, hasta que no está en firme esta averiguación o esta denuncia, pues no se considera como una parte de una querella. Entonces, por eso está mencionando la procuradora que solamente hay un monto que ya está observado y que ya está con estas carpetas de investigación, que obviamente no forma parte del universo completo. Y bueno, me gustaría incluso mencionar, Carmen, que el día de ayer estuvo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, el personaje que además ha causado mucha controversia, Alex Tonatiu Márquez, que es el director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y él menciona que justo, digamos, un poco para justificar el por qué hay tanto problema con el tema del huachicol fiscal, bueno, él dice que solo hay 30 agentes aduanales para controlar lo que viene siendo esto del huachicol fiscal, es decir, en todas las aduanas del país
solo hay 30 personas que son las encargadas de revisar y supervisar estas operaciones. Por lo tanto, es que está un poco justificando el problema que hay tan grande de este robo y de este robo que nos está, digamos, que dando o enterando a la Federación a través del pago de los impuestos de todos los combustibles que entran al país, Carmen. Ni más ni menos, pues aquí está este panorama y estas cifras que no se logran todavía alinear en una sola cifra oficial que digan, a ver, mexicanos y mexicanas, les informamos que según el gobierno de la República, lo que está ocurriendo, ya ha ocurrido, es de estas dimensiones y estamos haciendo esto para resolverlo, pero por lo pronto reconocer el tamaño del problema, que es en donde estamos. Claro, Carmen. Aquí me gustaría ahondar un poco en los riesgos que la misma empresa Pemex ha revelado ante la SEC, que te digo que es la Security and Exchange Commission, que es la que cuenta con los informes de empresas como Pemex. Y en estos informes las empresas deben compartir esta información de los riesgos que enfrentan. Y en uno de estos informes más recientes, que la misma directiva de Pemex acepta, que entre sus riesgos se encuentra el mercado ilícito de combustibles, que no ha logrado disminuirlo. Y leo el informe textual, Carmen, que también lo pueden encontrar en aristeguinoticias.com, y dice, las medidas que hemos implementado en conjunto con el gobierno mexicano desde 2019 para reducir el mercado ilícito de combustibles no han producido una mejora sostenida. En 2022 y 2021 descubrimos 13.946 y 11.037 interceptaciones, así les llaman, ilegales de ductos, respectivamente. También estamos sujetos al riesgo de que algunos de nuestros empleados puedan ser percibidos como participantes en el mercado ilícito de combustibles. Así lo dice tal cual el documento. Y bueno, mencionar que entre 2017 y 2018 hubo 22,000 tomas clandestinas detectadas, de acuerdo con estos mismos informes de Pemex, lo cual se traduce pues obviamente en las pérdidas. Ahora, estamos hablando del robo en ductos, estamos también hablando del robo, digamos, de estos recursos que no se traducen en impuestos del IEPS a través del huachicoleo, por así fiscal decirlo, pero en los buques, y también del robo o de lo que no se detecta en la vía terrestre. Entonces es una cantidad impresionante de combustible que no está llegando y que no se está reportando en las arcas de este país, Carmen. Ni más ni menos, pues aquí hay antecedentes y siempre que estamos aquí hablando del tema del huachicol y del crimen organizado, bueno, me recuerdo desde luego el trabajo de nuestra querida Ana Lilia Pérez Mendoza. Ana Lilia es una pionera, digámoslo así, una pionera en las investigaciones. En 2019, Ana Lilia publicó El Cártel Negro y en aquel trabajo de investigación publicado por Grijalvo, Ana Lilia mostró con información oficial que le arrancó literalmente Ana Lilia a las autoridades. Hizo una batalla muy fuerte en transparencia y la institución de transparencia de aquellos años pues estuvo al lado de la periodista y dieron una gran batalla para que el ejército entregara volúmenes de información muy relevantes para conocer las incidencias. Me acuerdo de la palabra porque la estás mencionando ahora, estas incidencias como le llama Pemex. Y Ana Lilia Pérez Mendoza, en El Cártel Negro, logró publicar lo que fue ya la revisión de miles de documentos que logró obtener después de una batalla judicial, una batalla en donde había abogados de Pemex, abogados, personas del INAI, del IFAI, ya no me acuerdo cuándo cambió, pero bueno, del Instituto de Transparencia, y ahí al final de cuentas se impuso la exigencia de la información, la exigencia a un sujeto obligado que tenía información de interés público, y entonces se dio una gran batalla, de verdad que sí, una gran batalla para obtener esa información que se convirtió en ese libro. Y logró Ana Lilia identificar, precisamente, a pesar de que venía testado un montón de cosas, como suelen entregar los militares las informaciones que se les piden o se les exigen a través de mecanismos de transparencia cuando se tenían en esa medida. Y bueno, pues Ana Lilia, a partir de eso, por lo pronto y para hablar de fechas, pues en el 2019 ella logró documentar esta incursión de la delincuencia organizada en Pemex y las incidencias dentro de Pemex y todo esto que estamos aquí hablando. Así que cuando hablamos de huachicol fiscal, robo de combustible, etcétera, hay que remitirnos
a los años anteriores, no digo que 2019, seguramente antes hay más informaciones al respecto, pero en una fecha más cercana a otros capítulos de la historia, pues tenemos estas contribuciones periodísticas, esta contribución periodística para hablar precisamente del crimen organizado que ha tomado control de alguna parte importante de la actividad de la propia petrolera mexicana. Así que cuando hablamos de estas cifras y de todo esto, tenemos que insistir en que la autoridad en funciones, quienes son responsables de la seguridad de Pemex, del ámbito público, pues tienen que ser absolutamente obligados a entregarle a la sociedad toda la información que se tiene para tener dimensión de qué estamos hablando y de qué tamaño están las cosas en relación al robo del combustible. Y el robo del combustible es el robo a la nación, es el robo a nosotros, porque es un bien público, es un bien que debería convertirse en impuestos y en riqueza, pues para la sociedad mexicana, para decirlo de esa manera. Ahora, mencionar, Carmen, que sí, efectivamente la misma Auditoría Superior de la Federación ya había exigido desde el 2016 y del 2017 en las revisiones de sus auditorías a Pemex que esta información se tenía que hacer pública, que esta información se tenía que ordenar y que se tenía que, digamos, mantener actualizada para conocer precisamente cómo estaban estos números de los informes de las pérdidas y de las sustracciones de combustible, como le llaman también en otros informes. Ahora, en el mismo informe de plan de negocios de Pemex, que es el más reciente del 2023 al 2027, las cifras tampoco coinciden con lo que se ha diagnosticado o con lo que se ha dado a conocer en la misma Auditoría Superior de la Federación, porque la empresa reconoce pérdidas en su informe por un monto de 6,791 millones de pesos en el 2021 y en el 2020 por 4,375 millones de pesos. Y esas cifras no coinciden con lo que se presentó ante el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la pregunta aquí sería para Pemex, ¿cómo está elaborando esos reportes? ¿En dónde está incluyendo el tema del robo de combustible o está incluyendo otro tipo de pérdidas? Ahora, también hay que mencionar, Carmen, y eso es algo importante, que a raíz de la desaparición de varios de los fideicomisos, había un fideicomiso que estaba solamente encargado de precisamente resarcir el daño de los ductos que se habían causado por parte de, pues, obviamente esta ordeña ilegal del combustible. Y esta información al día de hoy, pues, no está, especificada en los informes de Pemex. Por otro lado, también hay que mencionar, y eso es algo muy importante, una de mis colegas, Zoraida Gallegos, hizo alguna vez un trabajo muy importante sobre el tema, sobre cuánto pagamos los mexicanos a las mismas autoridades, a la Sedena, a la Marina, precisamente para la supervisión y la vigilancia de las instalaciones de Pemex, precisamente para evitar la ordeña y el robo de combustible. Entonces, hay mucha información que, está diversificada, está pues complicada para encontrarlo de manera rápida y expedita, pero lo cierto es que si en algún momento la Agencia de la Transformación Digital, como bien lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, llega a tener esta información, bueno, pues sí será importante que se dé a conocer y se transparente, a diferencia de años anteriores que se tenía que hacer solicitudes de información y que mucha de esta información era testada de manera pues incluso dolosa, porque era importante o es importante que se conozca pues ahora sí que cada uno de los pesos que se está perdiendo por este tipo de robo. Ni más ni menos. Lilia Saúl, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí está la investigación que se puede consultar en Aristegui Noticias en el tema de temas para México. Sí, Carmen. Un abrazo, Lilia. Gracias por estar aquí. Gracias. Buen día. Gracias, Lilia Saúl. Con todo esto, pues aquí le dejamos los datos, la información y las preguntas abiertas sobre el tamaño y este tema del huachicol. Seguiremos con el tema.